Muy buenos días. Bueno, pues a menudo pensamos en la salud simplemente como la ausencia de la enfermedad, pero la verdad es que la salud es un estado de equilibrio total. Es esa armonía entre nuestra mente, nuestro cuerpo y las relaciones que cultivamos día a día. Hoy, en Sintonía Natural, bueno, vamos a hablar de otras cosas que no son solamente síntomas o de medicamentos. Vamos a explorar, pues como hemos visto, hábitos, prevención, bienestar emocional, porque cuidar de ti mismo no es egoísmo, es el primer paso para compartir lo mejor de tu ser con los demás. Así que acompáñanos a construir juntos una vida más plena y consciente. Y bueno, pues comenzamos con el tema acerca de los sentidos. Imagínate en un momento a un niño, vas a poner Lucas, que ve un helado. ¿Verdad que a Lucas le brillan los ojos? Y oye que le ofrecen por ahí el de los helados, un cucurucho. Y cuando alarga el brazo para tomarlo, se le hace la boca agua. Bueno, mientras se lo lleva a la boca, percibe su agradable olor y al chupar por primera vez su suave y refrescante textura, lo paladea con gusto. Bueno, esta experiencia agradable, pues en este caso de Lucas, ha utilizado los 5 extraordinarios sentidos de su organismo. En este caso la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto, pero tenemos muchos otros sentidos y la cantidad depende de cómo se quiera clasificar. Por ejemplo, la piel no solo responde al tacto, sino también a la temperatura, puede ser caliente, fría, y al dolor. El oído interno, además de ser sensible al sonido, regula nuestro sentido del equilibrio por medio del equilibrio que hay dentro de los conductos semicirculares, aquí en el oído, y hay otros receptores en el organismo que controlan diferentes sentidos como el sentido del hambre, el sentido de la sed. Así que por medio de un intrincado sistema de comunicación, como hemos visto amigos y amigas de Sintonía Natural, nuestro cuerpo responde a diversos estímulos para medir las características físicas y químicas de nuestro entorno. Así que quiero platicarles un poco acerca del sentido de la vista. Fíjense, el ojo recibe impresiones visuales y lo hace continuamente. La luz se enfoca en los millones de células receptoras que usted tiene en la retina, la cual pues reaccionan con los rayos luminosos, produciendo señales eléctricas. En tanto, el nervio óptico pues las transporta al cerebro, donde las transforma en imágenes visuales. Qué maravilloso, ¿verdad? A todos nos asombra el sentido de la vista. Seguramente cuando lo estaban haciendo, Dios se interesó mucho porque nosotros viéramos. Y lo interesante es saber que este sentido puede causarnos a nosotros hasta inclusive la propia ruina. Porque cuando nosotros a veces observamos y nos cautiva lo que observamos, bueno, lo podemos codiciar. Recuerda el ejemplo de Eva cuando vio el árbol, lo cautivó y quiso comerlo al grado de que desobedeció. Usted también pudiera caer en esa trampa. Cuando la vista no es usada correctamente, nosotros podemos quedar cautivados por la vista y este nos puede hacer que codiciemos algo de una forma inesperada que en algún momento nos pudiera perjudicar. Así que cada uno es cautivado y provocado por su propio deseo. Y cuando ese deseo se realiza, pues da a luz a una equivocación. Y esa equivocación cuando se presenta puede producirnos la muerte. Pero el sentido del oído, ¿qué podemos decir del sentido del oído? Bueno, el oído tiene en su parte interna unos minúsculos cilios y estos cilios
que oscilan al ritmo de las ondas sonoras y que en este momento están escuchando nuestra voz y recogen toda la información, todas esas vibraciones en el aire que requieren ser transcritas por el cerebro para darles una interpretación. Estos transmiten los impulsos eléctricos al cerebro, donde se les transforma en sonido. El sentido del oído es muy importante, pero también sabemos que entra información por ahí. Y si nosotros estamos escuchando conversaciones que no nos corresponden, ¿verdad que esto pudiera afectar nuestros pensamientos? E incluso si nosotros escuchamos de manera no muy atenta, pero sí está entrando ese sonido de músicas, de canciones que son agresivas, que incitan a la violencia, a la inmoralidad sexual. Esos impulsos eléctricos van a llegar al cerebro y van a incitarnos a que tengamos ese deseo. Y ese deseo puede dar a luz una equivocación, ¿verdad? Nos puede cautivar, lo podemos codiciar. La codicia es cuando nosotros no sabemos desprender las cosas racionalmente. Cuando nosotros solamente nos está estimulando y en algún momento no nos está beneficiando, ¿verdad? Porque hay muchos estimulantes, pero ¿cuántos de esos estimulantes son realmente saludables? Por ejemplo, hablemos ahora del sentido del tacto. El sentido del tacto es muy interesante, ese sentido. Y es que depende de unos pequeños receptores. Estos pequeños receptores están situados en su piel. Al parecer hay diferentes células receptoras responsables de las diversas sensaciones del tacto, del dolor, del frío, del calor. Estos también van a llevar información a nuestro cerebro y ahí va a aparecer ciertos estímulos que nos pueden producir la felicidad, como las endorfinas. Cuando nos acaricia alguien o cuando acariciamos, nosotros estimulamos a nuestro cerebro a ser más cariñosos, más amorosos. Pero todo lo contrario, cuando nosotros nos pegan, cuando nos aprietan la mano, cuando nos maltratan, bueno, nosotros podemos tener otras reacciones e incluso hasta inflamaciones. El cortisol puede aparecer para procurar mantener ese lugar sano y quitar la inflamación. Y si hay frío, nuestro cuerpo tendría que producir una mayor cantidad de estímulos que permiten que la circulación sanguínea se acelere para mantenernos calientitos. Así que el sentido del tacto está conectado con nuestro cerebro y pudiera afectar o beneficiarnos si lo usamos adecuadamente. Y para eso nosotros tenemos que reflexionar un poquito, detenernos a ver lo que representa este sentido. En el sentido del gusto se localizan unas terminaciones nerviosas microscópicas llamadas papilas gustativas. Y seguramente es el gusto que más usamos porque la gran mayoría de las personas se enferman por este gusto, porque no saben controlarlo. Hemos notado que el control de los sentidos es algo muy importante para mantener la estabilidad y el equilibrio individual. Están situadas principalmente pues, en la lengua y es el primer sentido que nosotros llegamos a tener junto con el sentido del tacto cuando nos toca por primera vez una nalgada y también el abrazo de la mamá. Pero también el gusto, cuando empezamos a abrir la boca para tomar leche y la tomamos de los pezones de nuestras mamás y de ahí empieza a extraerse ese líquido vital del cual muchos empezamos a producir anticuerpos. Así que el sentido del gusto nos puede generar una conexión con las cosas que nos protegen. Tal vez desde pequeños creemos que la comida es importante, pues es lo primero que nuestro instinto lo provoca y también está correlacionado con algunas cosas que hemos aprendido de nuestros padres. La comida es el resultado de la cultura y de la forma de vida que han tenido nuestros progenitores. Pero en menor o mayor grado, siempre estos, si no los controlamos,
pudieran enfermarnos, pues estos alimentos pueden afectar nuestra salud. Ayer estaba leyendo un texto, no es un texto bíblico cuando me refiero a un texto, ¿verdad? Pero me interesó porque hablaba lo siguiente y dice: hijo mío, muestra en el comer que eres dueño de ti mismo y evita las cosas que te hagan daño, pues no todo es bueno para todos, ni todos les sienta bien todos los alimentos. No te abalances sobre todo lo que más te guste, ni te dediques a comer todo lo sabroso, porque las muchas comidas exquisitas han ido a la enfermedad y el mucho comer produce náuseas. Por falta de moderación, muchos mueren, pero el que se domina tiene larga vida. Qué interesante, ¿verdad? Cuando leemos este texto, nos damos cuenta que la vida proviene de la comida y que a veces comer lo que nos gusta nos puede enfermar. Así que tenemos que tener un control de ese sentido. Pero ¿qué podemos decir del olfato? El olfato tiene una estrecha relación con el gusto, amigos y amigas de Sintonía Natural. La extraordinaria sensibilidad de las células receptoras situadas en esa parte superior de las fosas nasales le dan mayor realce a lo que comemos. Casi todo lo que comemos tiene olor y esto produce estímulos sobre un nervio que nosotros tenemos cerca del estómago, el nervio vago, y que estimula nuestro cerebro a producir las sustancias correctas en nuestro estómago para ser aprovechadas o digeridas. Nos permite el olfato detectar la más mínima molécula de algunas sustancias olorosas en 1 billón de partes de aire. Así como lo escuchó, 1 billón de partes en el aire. ¿Se imagina usted cuánta capacidad tiene el olfato? Sin embargo, los investigadores todavía desconocen cómo detectan los olores y dan origen a señales nerviosas en el cerebro. Todavía no conocemos el sentido del olfato. Sin embargo, por medio del olfato nosotros podemos engañarnos. Cuando no lo sabemos controlar, en algún momento nos puede acarrear que nosotros busquemos cosas que nos perjudiquen. Cuando buscamos olores, a veces buscamos también comida o incluso buscamos pareja. ¿Sabía usted que por medio del olfato nosotros podemos detectar la persona que va a ser pues el amor de nuestra vida? Bueno, pues muchos investigadores han descubierto a las feromonas y esas feromonas se secretan y son percibidas por algunas personas de una manera intensa. No cabe duda de que nuestros sentidos pues son dádivas extraordinarias. No obstante, ¿qué sucede cuando esa sensibilidad queda disminuida o hasta anulada? ¿Cómo enfrentarse a esta situación? Ay, uno piensa, ¿qué puede hacer, verdad? Hay una terapia muy buena para todos nosotros. Esta terapia, por definición, no se había escuchado en clase, pero el baño forestal es algo realmente saludable que implica todos los sentidos. Y es que la terapia forestal también llega a conocerse como Oshinrin Yoku, que significa en términos generales absorber en todos los sentidos la atmósfera del bosque, que no es simplemente un paseo por el bosque, es la práctica consciente, contemplativa, es una forma de sumergirse en las vistas, en los sonidos, en los olores del bosque. Y fíjese que se ha conocido desde mucho tiempo. Incluso esta técnica de Oshinrin Yoku surgió y se desarrolló en Japón durante los años de 1980 y 1982. Y es que esta se ha incorporado como una forma de meditación móvil. Fíjense, uno puede meditar tan solo caminando. Cuando uno está concentrado en los árboles, en el pasto, en esa hierba y esos olores tan intensos. Cuando uno siente esa humedad, esa frescura en su piel. Cuando uno ve las tonalidades y colores intensos y cuando uno escucha el sonido del viento y de las aves en un bosque. Así que
nosotros podemos meditar mucho y explorar y conocer más acerca de nuestra salud. Así que nosotros podemos conocer, bueno, de dónde venimos, qué estamos aquí. Ahí se pueden hacer muchas preguntas. Fíjese que las bases de datos que se tienen en las bibliotecas y en elementos de estudio nos habla mucho acerca de ese enfoque de bienestar que podríamos evaluar los doctores para atender muchos casos crónicos en nuestros pacientes. Ofreciendo solo una muestra de esto, les puedo decir que en algunos casos se han seleccionado algunas personas para producir una investigación más extensa y en el cual en estas personas se han descubierto efectos fisiológicos que tiene el baño de sol y de aire y de aromas y de colores en el bosque. Es un baño intenso. Hace varias clases antes de esta, había mencionado que una persona enferma es una persona poco estimulada. Y en efecto, muchas personas se enferman por falta de estímulos. Y es que cuando no estamos estimulados, nuestro cuerpo tiende a inflamarse. ¿Sabía eso? Y en tanto nosotros nos estimule los sentidos, nosotros estimulemos los sentidos con actividad en el cual solamente se puede realizar en un lugar como el bosque y también en la playa, claramente, y otros lugares, no es indispensable solamente el bosque, pero en esta ocasión estamos hablando del bosque y fíjense que activa esas reacciones nerviosas parasimpáticas. Fíjense que en el año del 2010, en la Universidad de Chiba, se habló sobre los diversos efectos fisiológicos del baño del bosque, en el cual se experimentó en campo con 24 tipos de bosques y en ello participaron 280 personas. Y se encontró que los entornos forestales promueven una menor frecuencia cardíaca. Incluso la presión arterial mejora y la concentración de cortisol son más bajas, así como una mayor frecuencia parasimpática y menor simpática en la actividad nerviosa que en los entornos urbanos. Fíjense que el baño de bosque aumenta la actividad humana de los elementos que podemos producir en nuestro cuerpo. Incluso cuando nosotros estamos en el bosque, nosotros tenemos mayor capacidad de expresión de proteínas, los cuales en algún momento regulan la capacidad que tiene el cuerpo para evitar elementos que pueden generar el cáncer. Tan solo en el 2017, la Facultad de Medicina de Nippon, estamos hablando de Japón, comparó el impacto de un baño de bosque de 3 días con una excursión a la ciudad con ejercicio y encontró que en el viaje de baño en el bosque aumentó significativamente la actividad de los asesinos naturales, el número de células, en este caso NK, y la expresión de proteínas anticancerígenas intracelulares. Y esto disminuyó significativamente la concentración de adrenalina en la orina con el aumento de la actividad de esos asesinos naturales, de esas células NK, y esto duró más de 7 días por una sola exposición al bosque. En cambio, el viaje a la ciudad, pues no hizo ninguna de estas cosas. No produció estas células NK, estas células anticancerígenas, de esos asesinos naturales hacia las células dañadas, no a las buenas. Nosotros podemos ver que los ambientes forestales, al tener esos baños de sol, pues nos conducen una reducción significativa de la presión. Cuando vimos el estudio, fíjense que en el año 2017, en las universidades japonesas, ahí se habían realizado 15 estudios, ahora con 732 participantes, y se hizo de una manera sistemática. Esto indicaba que el baño forestal tiene efectos antihipertensivos. Los niveles de SBP y DBP en el entorno forestal fueron significativamente menores en un ambiente no forestal.
En particular, el entorno forestal tiene un efecto mayor en la reducción de CBP en personas con hipertensión arterial y en personas de mediana edad, incluso mayores. Fíjense que el baño de bosque y terapia en la naturaleza es un elemento actual, incluso de vanguardia. Incluso en el año 2017, en la Universidad de San Francisco, se pone en relieve el universo de la investigación sobre efectos fisiológicos e incluso de los efectos psicológicos, amigos y amigas de Sintonía Natural, del baño forestal. Ya es algo muy conocido en Japón y China, y desde las métricas de ritmo cardíaco hasta el impacto psicológico, y hemos visto cambios significativos en la salud pública. Y es que una experiencia corta de baño en el bosque, amigos, reduce significativamente la frecuencia cardíaca, la presión arterial, mientras que reduce la ansiedad. Ahí en la isla de Taiwán, esta que está en disputa ahorita con China y Estados Unidos, en el año del 2017, ahí participaron 128 participantes de la mediana edad, incluso algunas personas mayores. Y se encontró que una experiencia de baño en bosque de 2 horas provocaba cambios en la actividad del sistema nervioso autónomo y en las emociones. Incluso la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica, la distólica, fueron significativamente más bajas tras la breve experiencia, tan solo llegando al bosque. Entonces, ¿cuántas personas de las que estamos aquí en este momento en Sintonía Natural se padece de la presión? Esta experiencia tan corta puede en algún momento ayudarnos como si fuéramos hablando de puntuaciones, porque nos mejoran el estado de ánimo, nos quitan la tensión, la ansiedad, la ira, la hostilidad, la fatiga, esa fatiga que ya es de inercia, ¿verdad? Ya la tenemos de siempre. E incluso las personas que padecen depresión por una decepción también disminuyeron en algún momento significativamente esos problemas. Así que hay muchos temas que pudiéramos entender mejor. Y aunque el estrés es una respuesta natural, amigos y amigos, ante las amenazas, pues se pueden regular con un baño de sol. También podemos tener datos de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, lo cual ella ha catalogado que el estrés es algo que llena a la gran mayoría de los habitantes de este planeta en este siglo XXI. Según datos del propio organismo, 9 de cada 10 personas han experimentado estrés en los últimos años. Incluso un 40% de la población lo padece de forma continua. ¿Cómo podemos hacerle frente? Bueno, pues para aliviar el estrés muchas personas han buscado relajarse mediante diversas actividades. Algunos no solamente con los baños de bosque, también se ha utilizado la yoga como ejercicios de pilates, algunos la natación, el correr, el ir al gimnasio, otros por su parte se dirigen al mar, buscando el sonido de las olas, la calma necesaria pues, para enfrentar los problemas que los alteran. Y ha dado muy buenos resultados el que las personas ocupen sus sentidos de una manera óptima. Sin lugar a dudas sabemos que una persona poco estimulada hoy, pues sabemos que puede generar una enfermedad. Y si bien el baño de bosque es una práctica establecida en Japón desde la década de 1980, en los últimos años, amigos, ha ganado una popularidad tan grande a nivel mundial como una alternativa que no solo reduce los niveles de estrés, sino que también profundiza nuestra conexión con la naturaleza, algo que claramente aquí en Sintonía Natural estamos promoviendo. Esto sería una terapia muy buena. ¿Sí? Incluso la Facultad de Psicología de la UNAM, incluso hay varios especialistas en psicología ambiental, han explicado que esta terapia, conocida como Shinrin-yoku, es sumamente sencilla. Le invitamos a que usted, junto con nosotros, nos demos la oportunidad de ver el senderismo y de tener una experiencia tranquila, donde nos dedicamos solamente a explorar, nos vamos a dedicar a sincronizarnos con lo que percibimos, con el canto de las aves, el sonido de los ríos, el de los arroyos, el aroma de la naturaleza, en una terapia tan inmersiva que va a ofrecer un beneficio no solo a nivel mental, sino también físico.
Bueno, pues los dejamos. Cuídense mucho. Nos vemos.